Bendiciones. Queremos darte la bienvenida a nuestro servicio virtual que estamos transmitiendo desde nuestra iglesia. Queremos que te suscribas a nuestro canal y que compartas este video con las personas que tú conozcas, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. Queremos exaltar a nuestro Dios y que tú lo exaltes junto con nosotros. Que tengas una excelente semana. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios les bendiga. Soy David Aranda, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario en Houston, Texas. Muy contento y muy agradecido porque el Señor nos ha permitido a través de este medio seguir predicando su palabra. Extrañamos a los hermanos, extrañamos las reuniones los domingos. Sin embargo, gracias a Dios porque nos ha permitido seguir predicando a través de las redes sociales, seguir predicando a través de videos y seguir compartiendo con las personas porque creemos que es un momento crucial para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, en esta semana que pasó he estado en comunicación con algunos hermanos de nuestra iglesia y solamente quiero decirles que yo me he mantenido en oración por cada hermano, por cada familia, y queremos decirles que ustedes también se mantengan en oración, por favor, en sus casas. Sabemos que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, y creemos que Él va a actuar a favor de nosotros. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje en esta mañana, en este domingo. Es un hermoso día y yo quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Paz en la tormenta. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de esto, hablar acerca de este pasaje. Sin embargo, Dios me dio este mensaje para ustedes en esta mañana, entonces yo quiero compartirlo con ustedes. Quiero que tomen sus Biblias, por favor, vamos a dar un momentito para que se acomoden, para que tomen sus Biblias y puedan seguirme a través de este mensaje que el Señor me dio en esta mañana. Vamos a buscar el libro de Marcos, por favor. Vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Si usted ya tiene la cita bíblica, Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, aquí nos habla acerca de cuando Jesús calma la tempestad. Y vamos a leerlo y después estaremos entrando directamente en el mensaje. Dice la palabra de nuestro Dios así, el título bíblico que nos muestra ahí la palabra es Jesús calma la tempestad. Y dice así, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa
durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y bueno, mis hermanos, familia, amigos, yo quisiera compartir con ustedes este mensaje que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, titulado Paz en la tormenta. Y esta historia nos muestra que con frecuencia suceden en la vida del creyente tiempos de paz, pero en ocasiones estos tiempos de paz son interrumpidos por periodos de prueba. Y bueno, yo creo que el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos habla un poquito acerca de que Dios a veces pone a prueba nuestra fe, ¿verdad? Previamente él había recibido ya esta lección de parte de Jesús, y en su epístola, en el capítulo 1, versículo 7, él nos habla acerca de esto, ¿verdad? Estoy seguro que Cristo preparó esta lección para sus discípulos porque las situaciones prácticas son la mejor forma de complementar la enseñanza teórica. Y bueno, yo recuerdo cuando yo era estudiante en la escuela, nos pasábamos algún tiempo aprendiendo de los maestros, pero tenía que llegar un tiempo en el que teníamos que aprobar el examen, ¿verdad? Y recuerdo que el tiempo de examen era un tiempo de mucho nerviosismo. Era un tiempo donde uno tenía que prepararse para poder aprobar ese examen. Entonces, yo creo que la vida cristiana es algo similar, es algo parecido. Dice el libro de Santiago que no podemos ser solamente oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Es decir, tenemos que aprender de la Biblia, pero también tenemos que aplicar lo que aprendemos de la Biblia. Entonces, estoy seguro que Cristo preparó esta lección para sus discípulos, porque las situaciones prácticas, como ya lo dije, son la mejor forma de completar la enseñanza teórica, ¿verdad? Seguramente el maestro ya les había enseñado sobre la fe, ¿verdad? Ellos ya habían visto muchos milagros y yo creo que Cristo ya les había dado una buena lección sobre la fe. Ahora era tiempo de ponerlo en práctica. Haciendo una aplicación personal, de dos cosas podemos estar seguros. Número uno, hermanos, que Cristo estará con nosotros durante la tempestad. Yo lo he experimentado. Yo he pasado por cosas negativas, cosas difíciles, pruebas, y Dios ha estado conmigo. Gloria a Dios por eso. Dice Isaías capítulo 43, con respecto a lo que dije, que Cristo estará con nosotros durante la tempestad. Dice Isaías, si quieren buscarlo por favor, Isaías capítulo 43, versículo 2. Dice Isaías capítulo 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, Dios dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y yo estuve meditando sobre esto. A mí me gusta a veces comparar diferentes versiones de la Biblia. Y hay otra versión, miren, chequen lo que dice. Ahí en esa misma cita, pero en otra versión, dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Dice, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Y bueno, yo creo que cuando uno hace comparaciones de diferentes versiones,
podemos tener una perspectiva más amplia de lo que Dios quiere decir en su palabra. Entonces dijimos que haciendo una aplicación personal de dos cosas podemos estar seguros. Número uno, que Cristo estará con nosotros durante la tempestad. Y número dos, que la tempestad tiene que pasar y en algún momento llegará la calma, ¿verdad? Hay un dicho que dice así: después de la tempestad viene la calma. Y dice el Salmo capítulo 107, por favor también búsquenlo conmigo, esta cita, este Salmo. Salmos capítulo 107, versículos 28 y 29. Dice Salmos 107, 28 y 29. Dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, ¿verdad? Porque muchas veces las personas podemos tener tempestades en nuestras vidas, tal vez a nivel personal, tal vez a nivel familiar o tal vez a nivel mundial, como lo que estamos viendo que sucede hoy en el mundo, ¿verdad? Mucha gente no sabe qué pensar. Estamos en un tiempo de zozobra, unos dicen que va a mejorar, otros dicen que va a empeorar. Sin embargo, aquí lo importante es que pase lo que pase, Dios estará con nosotros. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro texto principal en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice versículos 35 y 36. Versículos 35 y 36, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ahora, es importante observar el contexto bíblico de esta historia, ¿verdad? Para que se entienda un poquito mejor. Encontramos a Jesús dormido profundamente durante la tormenta, pero vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver por qué él estaba dormido. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo primero que podemos apreciar aquí en esta porción bíblica es la humanidad de Jesús. Él estaba agotado y necesitaba descanso y sueño después de haber trabajado quizás durante un largo tiempo con una multitud que tenía muchas necesidades, tanto físicas como espiritual, ¿verdad? Probablemente dice el versículo que acabamos de leer, en el versículo 36, que él estaba despidiendo una multitud, ¿verdad? Él estaba trabajando con esta multitud, tal vez a lo mejor les estaba predicando, o a lo mejor les estaba enseñando, tal vez a lo mejor les estaba sanando algunas enfermedades, o estaba orando por ellos. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que es muy probable que él había estado trabajando durante un largo tiempo. Por eso más adelante lo encontramos dormido profundamente a Jesús, ¿verdad? Ahora todo concuerda en esta historia. Y dice el versículo 37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora podemos decir que Cristo pensaba que sus discípulos estaban preparados para enfrentar una situación como esta, ¿verdad? Porque ellos ya habían visto muchos milagros, habían vivido muchas cosas con Cristo, y yo creo que Cristo dijo: ellos ya están preparados, ¿verdad?, para enfrentar una situación de esta naturaleza. Ahora, Cristo nunca nos pondría en una situación para la que no estamos preparados, y por supuesto nunca nos dejaría solos frente a esa situación. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, si quieren buscarlo conmigo. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, 1 Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, fíjense, por eso decimos que Dios nunca nos abandona, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros. Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, dice, la salida para que podáis soportar. Es decir, cuando Dios nos manda una prueba, también nos da la salida. Entonces podemos decir que Dios nunca nos va a abandonar. Sea lo que sea que pase, Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Dice el versículo 38, vamos a regresar por favor ahí a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 38. Ahora sí, encontramos a Jesús dormido profundamente. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, dice otra versión, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Verdad? Obviamente ellos estaban asustados. Y a veces cuando leemos la Biblia pareciera que Dios es indiferente a nuestros problemas. Muchas veces oramos y parece que Dios no nos escucha. Muchas veces la gente se pregunta en muchas situaciones negativas que vive el mundo, a veces la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Porque pareciera que en ocasiones Dios no está, Dios se ausenta. Y yo recuerdo una historia ya en el Antiguo Testamento, la historia de Elías, no sé si ustedes la recuerdan, donde él está con los profetas de Baal, ¿verdad? Y Elías está burlándose de ellos y dice, tal vez a lo mejor su Dios está dormido, tal vez a lo mejor está durmiendo la siesta, o tal vez a lo mejor está ocupado y por eso no responde. Y muchas veces pareciera que Dios no está ahí, pareciera que Dios nos deja solos, pareciera que Dios nos abandona. Pero cuando la tempestad estaba en su momento más crítico, los discípulos obviamente estaban angustiados, ¿verdad? Porque ellos pensaban que iban a morir. Ellos se sentían como muñecos en medio de esta tormenta y se vieron en serio peligro de morir. Es por eso que ellos le gritaron asustados, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Eres indiferente a esta situación? Es lo que mucha gente piensa, que a veces Dios es indiferente a las situaciones negativas que pasa la humanidad. Sin embargo, dice la Biblia que Dios está ahí, Dios mira. Dios no es indiferente a nuestros problemas. Dice en el versículo 39, vean cómo Cristo responde a esta situación, así como Dios responde a nuestras situaciones, a nuestros problemas, ¿verdad? Lo que quiere Él es que le roguemos, que le supliquemos, ¿verdad? Y sobre todo, que la humanidad se vuelva de su maldad, porque yo creo que hay un propósito específico en todo lo que está sucediendo. Dios quiere que la gente se vuelva de su maldad, que le ruegue, que le ore, ¿verdad? Y Dios va a escuchar. Dice el versículo 39, dice, y levantándose, miren qué tremendo versículo. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Vemos estas dos palabras en color rojo, ¿verdad? Porque fueron palabras literales de Jesús. Y vemos que Cristo las dijo con poder. Él le dijo al viento y a la tempestad, calla, enmudece. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es decir, todo estuvo tranquilo cuando Él reprendió al viento. Ahora, cuando Cristo calmó esta gran tormenta en el mar, nos mostró su poder sobre la naturaleza, primero porque esto era importante para Él. Nos mostró su poder sobre la naturaleza y su poder
de controlar y calmar nuestras propias tormentas en la vida. Yo creo que a lo largo de la vida de una persona siempre hay momentos buenos y momentos negativos, momentos donde tenemos que enfrentar problemas, quizás tristezas, tenemos que enfrentar muchas cosas que no quisiéramos enfrentar, pero que estos momentos tienen que llegar. Entonces, creo que nuestro Dios nos conoce perfectamente y Él sabe que alguna vez la vamos a pasar mal. Y así como Él tiene poder sobre la naturaleza, también Él tiene el poder para calmar nuestras propias tormentas en la vida. Quizás tú estés pasando por una tormenta en este momento. Y yo quisiera invitarte a que permitas que Cristo calme tu tormenta. Es importante entender que cuando tenemos una situación negativa en nuestra vida, Cristo la puede calmar. Y no quiere decir que los cristianos no pasemos por situaciones así, porque también los cristianos tenemos que vivir situaciones difíciles, tenemos que vivir situaciones negativas, tenemos que pasar por pruebas, porque es parte de nuestra vida. Sin embargo, es diferente pasar por una prueba sin Cristo a pasar por una prueba con Cristo, ¿verdad? Ya los problemas se miran desde otra perspectiva. Es diferente cuando tú tienes a Cristo en tu vida y pasas por una crisis, pasas por un problema, a cuando no tienes a Cristo y no tienes a quién recurrir. Miren, dice la Biblia en el Salmo capítulo 46, si quieren buscarlo, por favor. Salmos capítulo 46, versículo 1, es un salmo muy hermoso. Salmo capítulo 46, si quieren buscarlo conmigo, versículo 1, dice el salmista, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo creo que el salmista entendía bien que cuando él estaba pasando por una situación negativa tenía a quien recurrir, ¿verdad? Y creo que si tú quisieras, tú tendrías a quien recurrir cuando estés pasando por una situación negativa como lo que estamos viendo. Muy bien, vamos a regresar a Marcos capítulo 4, versículo 40. Miren lo que les dice Cristo a sus discípulos después de que calmó esta tormenta. Él les dijo, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Hay un versículo que dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y Él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, ¿por qué tienen miedo? Dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Verdad? Hablamos un poquito de la fe en la introducción de este mensaje, y ahora sí es momento de ir a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, por favor. Vimos al principio que Cristo les enseñó a ellos, y posteriormente el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 7, habla acerca de que en algunas ocasiones nuestra fe tiene que ser probada. Dice primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, en algún momento, Dios va a probar nuestra fe. Quizás
con todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, a muchos cristianos quizás se pregunten, caray, no sabemos qué va a pasar. Pero Dios quiere enseñarnos que tenemos que confiar en Él, tenemos que depositar nuestra fe en que pase lo que pase, vamos a estar bien. Dice el versículo 40, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Cristo les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y cuando Él les dice esto, ellos, dice, entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y bueno, yo quiero decir que el miedo que ellos sentían era un miedo natural. Yo creo que todos hemos sentido miedo alguna vez, todos. Quizá mucha gente se esté preguntando qué va a pasar con la humanidad. Tal vez muchos tienen miedo, eso es algo natural. Sin embargo, Cristo esperaba que después de presenciar tantos milagros, su fe hubiera sido más fuerte, la fe de los discípulos, aún nuestra fe. Ellos deberían de haber imaginado que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El barco donde iba Dios no podía hundirse. Yo creo que a veces el miedo nos ciega, nos nubla la vista. Y yo quiero hacerte una invitación. Recuerda que el barco donde va Dios no puede hundirse. Yo quiero hacerte una invitación en esta hora y quiero invitarte a que abordes este barco. Ese barco es Jesucristo y ese barco nunca se va a hundir. No tienes que pagar ticket porque el ticket ya lo pagó Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Solamente tienes que depositar tu confianza en Él. Tienes que confiar en Él. ¿Por qué no abres tu corazón para Cristo en esta hora? ¿Por qué no le dices que confías en Él? ¿Por qué no te acercas a Él y le pides que entre en tu corazón? Voy a hacer una oración. Si tú quieres repetir esta oración conmigo, tú puedes hacerlo. Si tú no conoces a Cristo, tú puedes repetir una oración conmigo para que invites a Cristo a tu vida, para que te subas a este barco que nunca se va a hundir. ¿Por qué no oras conmigo? Señor, gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario por mí. En esta hora me arrepiento de la vida que he llevado. Te pido que entres a mi corazón y que tomes el control de mi vida. Yo quiero estar en este barco. Yo quiero estar por la eternidad contigo. Perdóname. Entra en mi corazón y toma el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, te doy la bienvenida a la familia de Dios y te doy la bienvenida a este barco que nunca se va a hundir. Yo quiero, por último, decirles que es importante mantenernos en oración. Esta semana que pasó, yo estuve en constante oración por nuestras familias, por nuestra iglesia. Estuve en comunicación también con todos nuestros hermanos de la iglesia. Me da gusto que todos están bien, que todos están resguardados en su casa, esperando con ansias volver a reunirnos. Y bueno, esperamos que esta situación pase rápido. Queremos decirles también que si ustedes tienen alguna necesidad espiritual, si necesitan oración, si necesitan cualquier cosa, pueden llamarnos, pueden escribirnos un mensajito o pueden mandarnos un correo electrónico y vamos a estar muy contentos en poder ayudarlos, en poder orar por ustedes y por qué no poder ministrarlos, enseñarles de la palabra, compartir
lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Seguimos orando por nuestra iglesia, la Iglesia Bautista del Calvario. Seguimos en oración por cada uno de ustedes y también estamos en oración para que el Señor abra camino, para que el Señor abra corazones y que la palabra de nuestro Dios siga adelante, siga corriendo, ¿verdad? Tal vez el diablo a veces quiere poner trabas, a veces quiere poner obstáculos. Sin embargo, nosotros confiamos en que el poder de nuestro Dios es mucho más grande y va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Sigamos juntos, sigamos unidos en oración, pidiendo por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por la gente que está en eminencia, dice la Biblia, por los que tienen que tomar decisión sobre nuestros países, sobre nuestras ciudades. Y bueno, que el Señor me los bendiga y que el Señor guarde sus corazones.